Cinéfilos, bienvenidos a este podcast, un viaje entre el encuentro del cine y el mundo psi, psiquiatría, psicología, psicofármacos, psicoterapia, donde analizamos cómo el arte del cine, en sus historias y técnicas, se integra con la psiquiatría, su ciencia y la clínica de la mente. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más al podcast, este nuevo episodio donde hoy vamos a estar hablando de una enfermedad muy cinéfila, digamos, muy común en el cine, que es el TOC. ¿Cómo está, Freddy? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Aquí estamos con todo ordenadito, prolijito. Como debe ser, ¿no? O sea, que con todas las películas que estuve viendo del tema ya quedé yo medio preocupado, un poco traumado. Pero vamos a hablar del TOC. ¿Qué es el TOC? Tenemos un poco. Bueno, la idea original, es lo que se llamaba la neurosis obsesivo-compulsiva, ¿no? Freud fue el que más estudió, el primero, digamos, que incluso el que le puso el nombre a las neurosis, ¿no? 2 o 3. Ahí están llegando los mensajes, claro, neurosis, de gente con TOC. Él decía que había 3 neurosis de transferencia, él llamaba, que era Sí. la neurosis obsesivo-compulsiva, la neurosis histérica y la neurosis fóbica. Bien. Esas 3 neurosis se basaban o salían de una neurosis madre que era la de angustia. Neurosis de angustia. O sea que la angustia, según cómo yo me defendiera o qué hiciera con esa angustia, se transformaba en obsesiones y compulsiones, en crisis histéricas o crisis conversivas, convertía la angustia la ponía en el cuerpo y la convertía en lo que parecía una crisis epiléptica, una ceguera, una sordera. Bueno, lo vamos a ver, hay muchas películas sobre eso, películas brillantes. O la neurosis fóbica, que era cuando predominaban los miedos, ¿no? Las inseguridades. Ahí es que aparecieron por primera vez la lupa puesta sobre las neurosis obsesivo-compulsivas. Bien. Más recientemente, la escuela americana, a través de los DSM, que son los manuales de diagnóstico estadístico, les empieza a llamar a todas estas enfermedades trastornos. Y hasta el día de hoy, incluso con la nueva ley en el Uruguay, la nueva ley en la Argentina, hay un lío bárbaro con esto. Para los psiquiatras clínicos sigue siendo una enfermedad, pero para las clasificaciones internacionales es un trastorno. O sea, no se animan a decir que es una enfermedad. ¿Por qué? Como trastorno. ¿Y por qué? Por eso es que las siglas son TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pero, ¿y qué diferencia hay? Porque uno ve, digamos, uno ve en las películas, o vamos a hablar de las películas, pero digo, yo qué sé, capaz que todos tenemos un poco eso, ¿no? No sé, viste que te ensucia la mano, no sé, una cosa media extraña en ese sentido, pero digo, ¿cuál es? Uno siempre piensa que es el extremo, ¿no? El límite. Pero, ¿por qué no considerarlo como una enfermedad? Porque, digo, uno ve eso y lo primero que ve esa gente es que tanto toman de la cabeza, tantos enfermos esta gente. Sí, hay bueno, la enfermedad más paradigmática de la psiquiatría es la esquizofrenia, que para los psiquiatras clínicos es una psicosis, es una enfermedad. Sin embargo, en estas nuevas clasificaciones aparece como trastorno esquizofrénico. O sea que se trata de cambiar los términos para no ser estigmatizante. Ahí está. Bueno, pero es como medio... Es lo mismo. Una tontería, ¿no? Como y en cuanto a lo que muy tú de las, decías, perdón, pero es muy de las épocas estas, ¿no? Como claro. Hay que suavizar todo el mundo se trauma con todo. Sí. Yo creo que si te traumaste porque sos esquizofrénico no te preocupa mucho, ¿no? Si te lo tratan como... ¿no? Si sentís que estás lleno de personas a tu alrededor, que no existe ninguna, quiero decir, no sé si te preocupa demasiado. Todo bien con esto, pero no quiero... Si me lavo las manos 50 veces por día, porque estoy psiquiátrico, no sé si me preocupa demasiado. Le llamen trastorno porque me siento... Sí. O peor, claro. si pensás que estás solo y pensás que hay un montón de gente. Claro, y tipo quejándose, no lo traten como, pónganle que es un trastorno porque me pongo mal todavía. Sí, escuchás las voces de todo. Y lo podemos todo mal, lo que estamos acá alrededor. En el caso del TOC o del trastorno obsesivo compulsivo, hay que tener en cuenta 2 cosas. Sí. Es una personalidad con ciertos rasgos que ahora vamos a ver y unos síntomas. Hay gente que tiene los rasgos de personalidad, pero no tiene los síntomas. Es decir, los rasgos de orden, meticulosidad, ahora lo vamos a ver con más detalle. Y no tiene los síntomas. Eso pasa para todas las enfermedades. Claro. Mucha gente que se piensa que está enferma o que tiene un trastorno
cuando va al psiquiatra no lo tiene. Lo que tiene son rasgos Claro. de carácter y personalidad. Por ejemplo, yo en salud, hablemos de la salud, yo Sí. necesito tener rasgos fóbicos. Si no, me meto en el 40 semanas o en Claro. el barrio Borro a las 3 de la mañana. Con un iPhone de última tecnología. Ahora, yo necesito también tener ciertos rasgos paranoicos para defender, para reivindicar por lo que es mío, Claro. ¿no? Por ejemplo, mi lugar en la cola. Yo estoy haciendo una cola en el supermercado y una señora se mete adelante. Si yo tengo rasgos fóbicos, como Sí. esto que decíamos, Sí. de que no necesito, ay, qué vergüenza, se metió esa señora, tengo vergüenza ajena y me voy a otra cola, a hacer 20 minutos de cola porque me da vergüenza. Ujú. Si yo tengo rasgos paranoicos, digo, no, yo estaba primero, córrase, ¿no? Claro. Una cosa así, reivindico lo mío, ¿está? O sea que, y si vamos a los rasgos histéricos, para esto que decíamos de Freud, la neurosis de histeria, es la seducción. Entonces, yo puedo seducir, ay, profesor, póngame, sáqueme la falta, ¿viste? Y te seduce, todo Sí, con sí, simpatía, y vos le sacás la falta, ¿está? No sé cómo. Ahora, si los rasgos se usan mal, y yo uso la seducción con el cuidacoches y los tres que están fumando porro en la esquina, me voy a meter en un lío. Claro. Ahora, si yo los rasgos paranoicos los uso para cruzar la calle, 18 de julio, y digo, voy caminando, digo, que pare, ¿para qué tiene auto? Y me pongo paranoico. Entonces, no estoy usando los rasgos correctamente. Entonces, los rasgos sean paranoicos, fóbicos, obsesivos, histriónicos, si yo los uso en las situaciones adecuadas y los tengo todos como si fuera un cajón de herramientas, Sí. yo estoy sano. Claro. Ahora, si yo siempre respondo con los mismos rasgos y soy paranoico frente a cruzar la calle, frente a reivindicar mis derechos, por ejemplo, que está bien, pero también frente al profesor, y en vez de seducirlo voy y le digo, usted me pone presente o yo le hago un juicio y voy a hablar a la dirección y lo acuso de abuso y no sé qué, lo estoy amenazando y chantajeando, estoy usando mal mis rasgos paranoicos, ¿no? Entonces, Claro. con los obsesivos pasa lo mismo. Si yo uso bien los rasgos obsesivos de personalidad y soy ordenado, meticuloso y pienso como estudiante, bueno, tengo que dar este examen dentro de una semana, tengo 7 días, lo divido en 14 temas, estudio uno de mañana y uno de tarde, al quinto día hago un repaso y me pongo un horario, voy a ser exitoso en el estudio. Ahora, si yo esos rasgos de meticulosidad se transforman, por ejemplo, que se ve mucho en rasgos de simetría, y no puedo empezar a estudiar hasta que la hoja no esté exactamente en el ángulo que tiene que estar y la lapicera donde se, ¿no? Y tengo que armar todo un escenario Sí, sí. obsesivo. Tipo película de Wes Anderson. ¿no? Wes Wes Anderson de sufrir eso. Entonces no voy a llegar, no me van a dar los tiempos para estudiar. Entonces la idea, antes de entrar en el tema de los TOC, es que todos los trastornos los podemos tener. Por eso es que mucha gente cuando entra en el mundo de la psicología dice, ay, yo estoy enfermo, algo me patina porque tengo esto, porque tengo lo otro. Y no, es verdad. Es decir, lo tengo, Claro. pero si eso tiene un límite, no se va a los extremos y yo lo uso cuando es eficiente usar la paranoia, la fobia, los miedos, la cosa obsesiva, ordenada, la cosa histriónica, la seducción. Si la uso en su momento, las cosas van a salir bien. Ahora, el trastorno de personalidad tiene uno solo de esos, digamos, y usa siempre el mismo. Bien. sea, O sea que el problema, entonces el problema no es ser el extremo del sentimiento, sino el problema es en qué se usa, digamos. Claro, en qué momento Claro. y en qué nivel, digo, Claro. en qué intensidad, ¿no? Ahí va. Porque yo puedo defender mi lugar en la cola del supermercado, Claro, pero pero también no, puedo tampoco. sacar un revólver, pegarle 5 tiros al que se me quiso colar, ¿no? Claro, O sea, sí, ahí sí. fui al Por ahí extremo. ponele que en Estados Unidos capaz que sí, pero Sí, está bien sí, visto. sí. Pero... Sí. pero Pero acá puede verse, puede haber un femicidio, mata a Sí, la claro. mujer, Ahí va. y después se pega un tiro, eso es muy del paranoico. Es decir, en general los que vemos que matan a su pareja y después Y se después se suicidan, matan. Ahí va. Sí, claro. suelen tener rasgos paranoicos descontrolados, ¿no?
Claro. O sea, todo tiene un límite. Claro. Todo tiene un límite. O sea que si tenemos muchos rasgos de personalidad de las distintas series y sabemos cuándo usarlos, en qué momento y hasta qué nivel, las cosas van a salir bien. Si yo tengo pocos rasgos, tengo poco cintura, siempre respondo con miedo, Sí. A la señora de la cola, a cruzar la calle, a salir después de las 6 de la tarde al almacén, a todo, Sí. entonces voy a quedar encerrado en mi casa, ¿viste? Claro. Y lo mismo con los rasgos obsesivos o con lo que sea. O sea que la salud está en tener un poquito de todo. Y la persona puede, digamos, darse cuenta de eso, puede decidir usarlo acá, ¿no? O el no poder es parte del problema de no poder. El individuo sano podría darse cuenta, Claro. y si hace una terapia seguramente se da cuenta, porque la Bien. terapia le muestra, le pone arriba de la mesa cuáles son sus rasgos, ¿no? Las distintas series que decíamos. Claro. La terapia ayuda mucho. El que está enfermo, digamos, o tiene un No trastorno, puede controlar. gira siempre sobre lo mismo. Claro. Le cuesta salir de allí. Claro. Es decir, requiere un tratamiento. Claro. Si no se le quiere llamar una enfermedad, es una patología, por lo menos, ¿no? Es una psicopatología. Bien. La patología de la psiquis. Bien, perfecto. Sí, porque una cosa que después vamos a hablar de las películas, pero una cosa que me interesó el tema es que nadie controla, ninguna de las películas de los personajes, nadie puede controlar ese estado, ¿no? Digamos, lo que hacen. Sí. Como que nadie lo puede controlar y son conscientes de la situación en muchos casos, lo exteriorizan, lo dicen, sí, tengo esto. Sí. Pero no lo pueden, digamos, Sí. no lo pueden manejar, ¿no? Es una de las características. Pues, yendo al tema, Sí. o sea, del trastorno en sí, El TOC. el trastorno tiene dos cosas: obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son ideas. Sí. Ideas que al individuo se le imponen, pero que él las reconoce como propias. Él te dice: ay, mire, doctor, la idea que se me viene a la cabeza. Qué vergüenza me da contarle esta idea que se me vino. Yo recuerdo que unos pacientes míos, por ejemplo, una persona soltera que lo que más quería era a sus sobrinos y les llevaba el desayuno a la cama, etcétera, y él tenía la idea de que iba a agarrar el cuchillo y se lo iba a clavar en los ojos. A los sobrinos. O un señor que se mudó de un apartamento en unas torres muy grandes porque tenía miedo de atropellar a los hijos o de que le cayera un avión, cosas así. O sea, la persona reconoce: mire lo que se me ocurrió, qué vergüenza. Esas ideas obsesivas muchas veces tienen que ver con lo sexual, Claro. siempre tienen que ver con lo prohibido, con la transgresión. Claro. Entonces la idea vuelve y vuelve, y la persona lucha contra esa idea, lucha. Sí. Y ahí es donde se puede complicar, porque a veces inventa cosas para luchar, lo que se llaman rituales. O sea, para no tener la idea, hace tal o cual cosa. ¿Y eso se ve por problemas de la infancia? Por cómo Sí, siempre se sí, dice, tiene ¿no? que Freud ver. por lo menos lo maneja, Sí, ¿no? Los sí, problemas de la infancia, sí. que se construyen esas situaciones, digamos. Sí, en general las patologías psiquiátricas son una mezcla, ¿no? Hay una base genética, hay un problema de los primeros años de vida, hay un tema de educación, se junta todo, ¿no? Se junta todo. Redondeando. Las ideas estas tienen varias características que las diferencian, por ejemplo, de una idea delirante, porque no es delirante. El delirante dice: Dios me habla y él lo escucha, o me persiguen los vecinos, o me persiguen los tupamaros o los milicos. Sí. Es decir, acá las ideas tienen la característica de que son recurrentes, o sea, vuelven permanentemente, son invasoras, aunque él no quiera, le invaden la psiquis. Esas ideas son no deseadas, son ideas, como decíamos, con contenidos inapropiados, transgresores, sexuales, y que aparecen repetidamente, todo el tiempo, y la persona trata de sacárselas y de luchar contra esa idea. Ahí es donde pueden venir muchas veces los rituales o las compulsiones. Otro dato interesante de
las ideas estas Sí. es los intentos desesperados que hacen por suprimirlas, porque a veces la idea es una tortura, ¿no? Y el obsesivo, incluso diríamos el obsesivo sano, entre comillas, el que tiene rasgos obsesivos, pero no tiene un TOC, o sea, no tiene mayores cantidades de ideas obsesivas, ni tiene ninguna compulsión, que ahora vamos a ver lo que son las compulsiones, simplemente es un obsesivo. Bien. Es un tipo ordenado, meticuloso, a veces son un poquito fríos, distantes, un poquito agresivos, pero tienen ciertas características, pero andan bien. Esos individuos tienen un fenómeno que es muy interesante, por eso que se llama rumiación mental. Los rumiantes son las vacas y un montón de mamíferos, la verdad yo no sé nada, que sé que tienen como 3 estómagos o algo así. Sí. Entonces mastican, tragan, sí. Y después cuando uno los va a ver a la rural del Prado, los ve en el medio de nada y están masticando. Sí, ¿cómo están masticando? Rumiando, o sea, ¿no? Están rumiando. ¿De dónde sacaron la comida? Claro. Y es la comida que estaba en el estómago y la vuelven a traer a la boca a regurgitar. Eso de masticar, tragar y decir se terminó y después regurgitar para volver a masticar, esa rumiación mental es lo que hacen. Cuando se acuestan empiezan a pensar en el problema y lo piensan hasta las 3 de la mañana, no duermen pensando. Después lo resuelven, dicen que sé, mañana me separo o vendo o compro o hago esto o aquello. Resolvieron el tema, o Dios no existe, según lo que piensen, o Dios existe, y se tranquilizan. Al otro día se levantan y vuelve a regurgitar la idea y vuelve a masticarla otra vez. Es decir, la rumiación mental se transforma en una especie de tortura, porque hace años, por ejemplo meses, que están masticando la misma idea, ¿no? Claro. Y no la terminan de digerir. Y es como más fuerte que ellos, se dan cuenta, o sea, no es como, son como robots, ¿no? O sea, se dan cuenta que está mal o que otra, o sea, ¿no? Sí. Y se angustian, supongo yo, porque otra vez pensando en eso que es más fuerte que ellos, ¿no? Ahí está. Tienen conciencia de lo que les pasa. Bien, eso es importante. Por eso, como yo decía recién, vienen y dicen, mire doctor, me pasa esto, tengo esta idea de que me voy a matar. Hace una semana me llamó una ex paciente diciéndome que de nuevo tenía ideas de que se va a matar. No se va a matar nada, pero tiene la idea de cómo es y que se va a ahorcar y que se va a tirar por la ventana. Y la idea es una rumiación que lo que hace es torturarla, ¿no? Claro. O sea que son ideas obsesivas. Bien, siempre están volviendo, nunca se resuelven. Nunca están volviendo. Y digamos son más fuertes que la persona. Como que la persona es como que se siente, bueno, otra vez pensando en esto, ¿no? Sí. Son tan reiteradas, tan persistentes, tan intrusivas, que eso que se invaden la conciencia, que es como si fueran un parásito. Claro. Es como tener un parásito que te invade, que te... Claro, sí, y que uno no se puede... Sí. Y ahí, en teoría, se consulta, pero no todos se animan. No se animan, en general no se animan. ¿no? Ahora, hay ideas que son más o menos las mismas, que son las que vemos en el cine. Bien. Que tú citarás las películas. ¿Cómo no? Por ejemplo, la duda obsesiva. En la película Toc Toc, uno de los personajes que va a terapia, creo que sale de la casa, cierra la puerta. ¿A quién no le ha pasado? Cuando llega a la vereda, a Rosy de Palma, ¿cerré la puerta o no la cerré? Sí. ¿Cerré el gas o no cerré? ¿Apagué la luz o no? ¿Estás segura que apagó la luz? Pero por las dudas, voy y me fijo. Sí, yo quiero decir que me siento un poco identificado, porque, no sé si para ver temas personales en este podcast, pero a mí me ocurre que es cuando me voy y siempre estoy revisando, tipo, no me olvidé nada, ¿no? Es como, y a veces vuelvo a revisar si tengo, no sé, la tarjeta de boletos, o a veces me pasa en la clase, ¿no? Termina la clase, guardo las cosas, salgo de clase, pero antes de salir de clase miro y me como 3 segundos mirando arriba de la mesa a ver si no dejé nada, y no dejé nada, porque además la mesa está vacía, ponerte la tablilla de la falta, ¿no? Que obviamente queda ahí, y miro como 3-4 veces, o sea, como que no es que miro
siempre me pasa lo mismo todos los días, ¿no? Un poco Claro. me terminan pasando varias Sí, veces, sí, ¿no? esa duda obsesiva es terrible. Sí, sí. El personaje de Tok Tok, el de Rosy de Palma, gran actriz de Almodoviana, digamos. Almodovariana. Wow. Almodovariana. Bien, ahora me salió. Que lo hace muy bien, ¿no? Porque además de esa cosa, en un momento la película agarra y se sube al ómnibus y se para de jeta, ¿no? Porque no solamente le pasaba cuando estaba, no cuando sube al ómnibus. Sí, sí. Después está esta duda de si hizo algo, está por ejemplo, la duda de si de contaminación. Sí, claro. Me contaminé, toqué esto, sabe que no se contaminó porque no tocó, porque después se lavó la mano, pero sin embargo sigue pensando que tiene microbios. Claro. Y se lava las manos hasta que se lastima incluso, ¿no? Claro. Hay muchas de esas dudas. Hay dudas religiosas, por ejemplo, las películas de Woody Allen, siempre la duda con la existencia de Dios, otras de las dudas con el paso del tiempo, que el mundo se termina, dice, porque claro, en una película de Woody Allen dice, la Tierra va a terminar cayendo en el Sol, es decir, por la atracción, sí. La Tierra va a terminar crachándose contra el Sol, vamos a morir todos. Entonces él se adelanta a esa cuestión, ¿no? De duda con el paso del tiempo y con el final de los tiempos, ¿no? Claro. De la raza humana. Entonces, de esas hay muchas. Woody Allen hace muy buenas chistes sobre eso. Otras de las ideas sucesivas ahí tienen que ver, no solo estas que podríamos llamarlas religiosas o metafísicas, a veces son más sencillas, como las de la limpieza. Claro. Y el obsesivo limpia sobre lo limpio, una característica que tiene, ¿no? Claro. Yo recuerdo un paciente que la mamá lo fui a ver y me hizo entrar era una casa en Malvin, me hizo entrar por el garaje, porque tenía el living, no se entraba por la puerta del living. Ella al living lo enceraba todos los días. Y el chiquilín me dijo, hace 10 años que no entra nadie acá. No entra nadie al living, ni siquiera la familia. Entonces, uno convive con todas estas cosas y parece que fueran marcianas o fueran objetos de comer, pero en realidad hay gente que nos cruzamos todos los días que le pasa esto, ¿no? Y al marido, cuando llegaba el marido, también lo hacía entrar por el garaje y lo hacía bañarse y cambiarse toda la ropa. Estaba esperando con un juego de ropa, lo bañaba ahí al lado del garaje y le daba la ropa nueva. Y ya te digo, enceraba y limpiaba el living durante 10 años sin que nunca entrara nadie. Es decir, y tenía la manía de la limpieza, ¿no? Claro. Era la época en que a mí no me lo hizo porque era el doctor, pero se lo hacía a toda la familia, de caminar sobre patines. Había unos patines de tela, ¿no? Como de frazada, una cosa así, y sobre el parque se caminaba con eso. En la película de Los Tramposos, de Nicolas Cage, pasa un poco eso. El personaje de Nicolas Cage pasa eso, que la gente que lo va a visitar tiene que tener el piso alfombrado y tiene que descalzarse porque está con el psicólogo y ve el psiquiatra y le da un ataque y lo ayuda el psiquiatra, está como medio agachado, te está dando un ataque y ahí mira, le ve el polvo, una pequeña mancha le ve en la alfombra. Pero sí, fuerte, ¿no? Porque, repito, una tontería lo estoy diciendo, pero igualmente, ¿no? Uno se pone a pensar en esas cosas, ¿no? Parece como de ficción, eso me estás contando, ¿no? De esta situación, parece como de ficción, ¿no? Uno diría, claro, vos estás acostumbrado por tu trabajo, Freddy, pero en mi caso, que obviamente no estoy acostumbrado a esto, a ver gente más que las películas, es como, pero realmente existe gente real que me puedo cruzar mañana, que les pasa esto, ¿no? Es insólito, ¿no? Es tremendo. Sí, es terrible y es terrible para la cabeza, ¿no? Es agotador. Y sí, porque esa plata lucha, no porque hay una lucha, ¿no? Supongo yo que va a haber una lucha con esa situación de la persona que es como si lo controlara otra persona, ¿no? Claro, porque además reconoce que es propio, ¿no? Porque si viniera de afuera, de otras personas o de un ente o lo que fuera extraño, se establece la lucha con alguien de afuera, pero la persona reconoce que es su propia cabeza, ¿no? Sí. Eso lo hace más difícil. Y bueno,
Estas son las ideas obsesivas, Bien. ¿no? Con estas características que decíamos, ¿no? Intrusivas, reiterativas, persistentes, parasitarias, vividas como propias, pero que se le imponen. Claro. Siempre son displacenteras, siempre hay una lucha, ¿eh? Y temas que más o menos se repiten, ¿no? Los microbios, la contaminación, la idea de simetría es muy frecuente, ¿eh? Y bueno, esa es la O del TOC. Y la C son las compulsiones. Sí. La compulsión es un deseo irreprimible de hacer algo. Las Bien. compulsiones son más frecuentes y uno las ve mucho más. Las ve mucho en los deportistas. Son conductas repetitivas, intencionales, o sea, la persona la hace con toda la voluntad de hacerlo, o sea, antes de tirar al aro en el básquetbol hacen un montón de movimientos, hay unos cuantos jugadores que se les nota muchísimo, en el béisbol americano hay mucho, en el fútbol hay menos, en el fútbol entra más bien dentro de lo que se llama el pensamiento mágico, que es una forma de pensamiento que después podíamos ver. Sí. La cuestión acá es que son esas compulsiones a realizar ciertos actos, ¿no? Estos actos también siempre son los mismos, se repiten a sí mismos, lo que en psicología se llama estereotipados, y en el momento, a veces son hasta ridículos, ¿no? Porque es tocarse una oreja y después la otra, y si toco una canilla con la mano, toco con la otra mano. Sí. Como para emparejarlo. Está. O entro con el pie derecho. Yo me acuerdo que tenía un alumno que para entrar a la clase tenía un montón de rituales, había que dejarlo, porque demoraba 1 o 2 minutos, demoraba en entrar, ¿viste? Entraba con un pie, salía, volvía a entrar. Eso lo vemos en una de las películas que vamos a comentar ahora. Se ve mucho eso. O sea, en el corto plazo, en el momento como que disminuye la atención. A la persona hacer el ritual, que muchas veces se mezcla con lo religioso, como persignarse y tocar madera, digamos, o una cosa así, en el momento lo calma, pero a largo plazo no tiene ningún sentido, sobre todo cuando se transforman en excesivos. Claro, porque como una bomba de presión, libera, pero eso después sigue como cargando. Sí. La alegría es Lo momentánea. interesante es que a veces la persona puede juntar mucha fuerza y decide no hacerlo. Sí. Entonces, por ejemplo, la primera vez que va a una reunión familiar, no realiza o a una reunión de amigos que no lo conocen mucho, una cosa así, ¿viste? No lo realiza. Pero en la mitad de la reunión se retira al baño y los hace todos juntos, y los realiza todos juntos. Es decir, como que explota en todos esos actos, ¿no? Claro. Lo puede controlar un rato. Después los tiene que dejar salir, ¿no? Si no realiza esas conductas, esos actos, como decíamos, que se transforman en incontenibles, Sí, como que explota, obligados, explota. Digo, lo invade una angustia terrible, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí es que aparecen los rituales. O sea, a veces aparecen una serie de conductas complejas. Es interesante porque es interesante recordar que los rituales también generan mucha tranquilidad. Claro. Por algo las iglesias o las religiones, perdón por las iglesias, las religiones están basadas en rituales. Sí, claro. Todas tienen un conjunto de rituales Sí. que la persona que sigue los rituales logra algo de paz o de tranquilización. Sí, claro, porque como que apunta a lo trascendente, ¿no? Claro, La conexión con lo Claro, trascendente. el obsesivo El construye su propio ritual, ¿no? Exacto. El problema es que a veces queda atrapado en sus rituales. Claro, pero el ser humano, ¿no? Como muy de los Sí. rituales. Uno piensa que cuando se levanta, más o menos hace lo mismo, la rutina, ¿no? El trabajar por el mismo camino, como que uno más o menos... El problema es cuando el ritual, por ejemplo, para que te vaya bien en un examen, Sí, claro. es sí. como sale en la película
mejor imposible, que ahora vamos Sí. a hablar, es no pisar las rayas. Claro. Ahí es donde, eso es lo que se llama pensamiento mágico. Si yo no piso las rayas en el piso, salvo el examen, o si las piso se va a morir tal persona querida. Bueno, pasa algo similar en el fútbol, ¿no? Es como si yo me senté en esta silla y veníamos perdiendo 3 partidos seguidos, y yo me senté en esta silla y ganamos, cada partido me voy a sentar en la silla. Si vos viniste y cuando vos viniste nos hicieron un gol, te pega una patada, tenés que salir del cuarto porque fue por tu culpa, y es como, ¿no? El fútbol, el tema de los rituales, el fútbol se ve. En los deportes se ve mucho. Muchísimo, y como que ahí. Pero es increíble, porque toda esta cosa de pensamiento mágico, vos decías, casi de irrealidad de la gente, digo, que no sé, profesional, gente que razona, que estudia todo. Aún así la gente que no, viste, como tiene, me he visto de esta manera para los partidos, o si voy al estadio voy y me siento siempre de este lado, o siempre lo miro con la misma persona, porque si no, no sé cuánto, es como... Él piensa que si realiza una serie de actos, como lo mismo del obsesivo, repetitivos, estereotipados, si realiza esos actos, puede cambiar los resultados de las cosas, puede cambiar Lo cual es divertido, ¿no? Porque uno piensa, bueno, los que están del otro lado hacen lo mismo, como hacen una batalla de ritos, de rituales, imagino los rituales peleando entre sí a ver cuál gana. Y ese se gana el partido, ¿no? Increíble. Claro, es increíble. O rezarle a Dios, ganemos hoy. Yo que no, Dios escuchando toda la gente viéndole que gane tal cuadro. ¿Qué sé? Bueno, ibas a hablar gente de un incendio, pero bueno, ahora me vas a entrar ahora quién gane acá el partido. Claro, se pierde el sentido del azar, digo, de que las cosas pasen, o de que haya otros factores. Ese pensamiento mágico ha invadido, digamos, no sé si llamarle la normalidad, pero es habitual. Si paso por abajo de una escalera, no me caso. Si se me rompe un espejo, tengo 7 años de mala suerte. Exacto, esas cosas. Es decir, hay muchísimas, ¿no? Si tiro la vino, sal, no sé, o cosas, tengo que tirarla por arriba del hombro, si se me cae la sal. Lo interesante es que cuando uno los busca, el sentido tiene un origen histórico. Por ejemplo, la sal era muy cara, entonces, o los espejos no eran fáciles en una época en Roma, entonces tenían mucho valor, entonces romper un espejo era mala suerte porque perdías dinero, pero tienen una explicación. Sin embargo, pasan a formar parte de la normalidad de la cultura. Sin embargo, en el obsesivo eso se exagera. Entonces puede caminar una cuadra a los saltitos, como el personaje que hace Jack Nicholson en Mejor Imposible. O a veces tiene lo que se llama aritmomanía. La gente le dice que, esto nos olvidamos, la gente a esas cosas le dice que tiene manía. Mi mamá tiene la manía de limpiar y limpia sobre lo limpio. Mi mamá tiene la manía se llama de verificación. Entonces, antes de irse a acostar, verifica si están apagadas las luces, si está cerrado el gas, si están las ventanas, ¿no? Se verifica todo. Se acuesta y dice, pero me parece que me quedó fijarme si la heladera estaba cerrada. Entonces se levanta de nuevo y así. Entonces, la verificación, entonces manía de verificación, manía de la limpieza, la gente le pone nombres, ¿no? Y son trastornos obsesivos, ¿no? Que tienen estos rituales. A veces algunos de estos son muy complicados. Decía yo lo de la aritmomanía, o sea, sumar números. Entonces va caminando y va sumando los números de la chapa de los autos o los números de las puertas. Entonces, cuando llegó a la esquina, dice 3.428 o 3.429. Entonces camina hacia atrás y empieza de nuevo. Entonces demora en llegar tarde. Es decir, demora en llegar. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, que daba clases de biología en un colegio, había un chiquilín que tenía un cierto ritual, un alumno, para ir al colegio. Él no podía pasar por donde había garajes, donde el garaje, el cordón, no hay cordón, sino que baja y se junta con la calle. Entonces, él tenía su camino, iba hasta donde había un garaje, donde estaba el garaje, cruzaba la vereda de enfrente y seguía hasta el siguiente garaje, así iba. Y el que hizo el diagnóstico había diarieros en aquella época, fue el diariero, porque un día de lluvia
se puso nervioso porque se estaba mojando, tenía solo una camisa blanca, me acuerdo, y empezó a correr desesperadamente de una vereda a la otra para encontrar un lugar donde no hubiera garaje para poder cruzar. Y el diariero que lo conocía lo vio al chiquilín llorando y tratando de salir porque había agarrado otra calle donde había quedado atrapado, ¿no? Y lo tuvo que agarrar y se lo llevó a los padres. Y ahí los padres hicieron consultas. Son terribles. ¿Y es recuperable todo eso? O sea, con tratamiento, con medicación, no sé, con lo que sea. O se aminora, o sea, ¿cuál es el resultado que uno puede obtener en terapia, digamos, si tiene algo de todo eso? Mejoran, no es que curen, mejoran con medicación, pero no sobre todo con antidepresivos, mejoran con terapia. A veces muchos aprenden a asumir, a convivir e incluso a modificar algunas de las conductas, las que son muy molestas, muy antisociales, digamos, las antisociales las pueden evitar. Entre la terapia y la medicación mejoran bastante, pero es la personalidad. Claro, no es recuperable eso. Claro. Tenés eso para siempre. Digamos. No va a ser un obsesivo, va a ser un ingeniero, ¿no? Una cosa así. No va a ser un histriónico actor de teatro, ¿no? Una cosa así. Claro. Para eso tenés que tener algo más histriónico, ¿no? Es decir, las cosas se ubican según la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces, se puede mejorar mucho, pero uno es como es. Claro, sí. Es como, ya forma parte de la personalidad. Porque uno siempre piensa que, no sé por qué, es como que a veces pienso, o al menos yo pienso eso, que, en forma errónea digo, que claro, que es como una cosa que capaz que como que hay enfermedad uno podría mejorar o... Sí, no, mejora. En el sentido de que, bueno, es algo... Claro, pero si es algo que ya está forjado con uno, por su... Bueno, lo que decías hoy, ¿no, Freddy? Como yo siempre... el personal le decís, bueno, ya está de todo, hasta acá va. Como yo siempre digo, yo no voy a ser negro, medir 2 metros y jugar al básquetbol en la NBA. Claro. Me podrán pintar de negro, pero soy horrible jugando al básquetbol. Claro. O poder ser excelente jugando al básquetbol. Pero no voy a medir 2 metros. O por ahí me estiran, me pintan de negro. Pero no me decir. Sí, no se puede encontrar lo que uno es. Hay una estructura personal que a eso no se llega, ¿viste? Sí. Freud decía el muro de lo biológico. O sea, por más terapia que yo haga, hay algo ahí no voy a cambiar el color de los ojos. Claro. Voy a seguir teniendo el mismo color. Y pasa lo mismo con la cabeza. Ahí está. Hay cosas que están muy en la estructura, ¿no? Pero mucho se puede mejorar. Pasa que ese carácter obsesivo también, como decíamos, podría tener tres pilares, si querés. Sí. Uno es todo lo que tiene que ver con el orden, la pulcritud, la limpieza, la puntualidad, la meticulosidad en sus cosas. Digo, eso la persona se siente feliz, va cómoda teniendo su casa en orden, limpia, ¿no? Ordenado. Sí, claro. Todo el orden es uno de los pilares. El otro ya es un poquito más complicado, que es el que tiene que ver con la avaricia, con lo ahorrativo, con lo austero, con lo retentivo. Eso ya lo puede poner un poquito más en problemas, porque vos podés tener tu clase ordenada, limpia, pulcra, ser puntual, llegar antes que nadie, y bueno, digo, no jode a nadie, pero esa cosa de retención, de avaricia, ahí se te complica. Claro. Y el tercer pilar a veces es la obstinación, la cosa dura, rígida, que en la parte de prevención y de ser precavido y todo eso marcha bien. Ahora o puede marchar bien las actitudes muy rígidas, muy moralistas dentro de cierto grupo social o dentro de cierta religión, puede marchar muy bien, ¿no? Claro. O esa cosa racional, fría, puede funcionar muy bien en ciertas profesiones. Claro. Pero no en otras. Entonces, sobre esos 3 pilares, el del orden, el de la avaricia y el de la obstinación, con sus primos hermanos cada uno, esa es la personalidad que es difícil de cambiar. Claro.
Pero se puede tener esa personalidad, se puede ser exitoso y no hay por qué tener un toque. Claro. El toque es cuando sobre esa personalidad aparecen las ideas obsesivas Claro. o aparecen las compulsiones. Claro. Si no, simplemente es una forma de ser en el mundo. Se puede ser obsesivo con algo, con el éxito, por eso. Ahí está. Y los ejemplos los vemos en el cine. Bueno, muy bien. Y vamos entonces, Freddy, a ver cómo se ve todo esto en algunas películas. ¿Te parece? ¿Te parece empezar con Mejor Imposible, esa película As Good As It Gets? Dirigida por James Brooks. Sí. Gran director que había hecho, es increíble, ¿no? Porque lo tenía en la cabeza, es increíble lo tenía en la cabeza y lo olvidé. Es una que trabaja William Hurt, pero hablame un poco de la película y busco buscás allí a ver cuál era. Es interesante lo de Misión Imposible. No importa, es interesante lo de Mejor Imposible por el éxito que tuvo esa película, ¿no? Pensar que es una película del año 1997, pero que arrasó con premios, con Oscars, con boletería. Digo, fue una película muy exitosa y Broadcast News, exacto, película del 87 que la vi este año en Cinemateca, la pasada. Película. Perdón, dirigió pocas películas, James Brooks, dirigió esa, alguna más desconocida, después una que se llama hace unos pocos años, ¿Cómo saber si es amor? Que trabaja Jack Nicholson también, trabaja Paul Rudd, trabaja Reese Witherspoon, que es medio cagada, pero bueno. Pero esta película fue un suceso, sí. Sí, fue un suceso llamativamente porque el personaje no es muy agradable, no es muy simpático. Tiene todas esas características que decíamos del obsesivo, que decíamos que el TOC era la personalidad más los trastornos obsesivos compulsivos. Bueno, él tiene la personalidad, es un tipo agresivo, irrespetuoso, no es un tipo muy simpático. No sabe cómo ubicarse. ¿Eso es parte del trastorno o es que no sabe cómo ubicarse socialmente? Es parte del trastorno, sí, es como la base, ¿no? Y bueno, y tiene cantidad de escenas que ejemplifican lo que habíamos dicho en la introducción, ¿no? No sé si seguramente tú recuerdas cuando entra a su casa. Sí, cuando hace la cantidad de veces que cierra. 5 veces cierra la puerta, prende y apaga la luz varias veces. Es decir, esos son rituales. Exacto. No es que piense... no pisar las líneas. No pisar las líneas, incluso cuando camina en pareja con ella, que logró ella salir, o él logra que ella salga con él, y hace el tema de las líneas, ¿no? O el tema también de que lleva sus propios, ¿no? Que cuando va al restaurante lleva sus propios cubiertos. Plástico. Y además no solo lleva su propio cubierto, que ahí podemos pensar que tiene esta de la manía de la contaminación o de los microbios, eso, sino que además antes de comer los acomoda simétricamente. Exactamente. Se acomoda al costado de los platos y hace todos unos rituales antes de comer, ¿no? Son muy frecuentes. Tiene también el tema de sentarse en la misma mesa. Cuando va al restaurante, hasta el punto que hay una escena donde casi que asusta a unos comensales para que se vayan, que la atienda la misma moza. Es parte de lo mismo, digamos. Y los rituales es común que se vean en la comida, el plato, en el lugar, el vaso, los cubiertos y en el baño. Es decir, los familiares de los obsesivos se quejan de que demora mucho en el baño. En el caso de esta película Mejor Imposible, él usa un jabón. Cada vez que se lava, la temperatura del agua es muy alta. Bueno, eso se repite en otras películas. Sucede con el personaje que vamos a hablar después del Aviador, con Howard Hughes, que lo hace Leonardo DiCaprio, y sucede en la perlita que me guardo para el final, que es Dirty Filthy Love, que por ahí tengo la traducción. Que para mí es la mejor, es una obra de arte, pero volviendo a Mejor Imposible, ahí tenemos las manías de verificación, los rituales con la puerta, con las luces, con los cubiertos, ¿no? Claro. La forma de caminar en la calle. Yo creo que es un buen ejemplo. Ahora, esta película tiene una cosa diferente a otras, por ejemplo, que de las que vamos a hablar, que esa película no contextualiza, o no recuerde, el pasado del personaje, ¿no? Porque en las siguientes, en general, más o menos,
explica por dónde va el trauma, o no, o dicen, bueno, en realidad empezó por esto, etcétera, que después lo vamos a ver en las otras películas. Pero en este caso es como que, bueno, él es así. No sabemos nada. Sabemos que es un escritor Sí, famoso, novelas para mujeres. con mucho dinero, Exacto. y no sabemos más. Totalmente diferente al manejo que se hace en El Aviador. Claro. En El Aviador, que es del 2014. No, 2004. ¿2004? 2004. Ah, es de 2004. Sí, mira cómo pasa el tiempo. Sí, increíble. Sí, 2004. Ahí ya de entrada se muestra una primera escena del personaje que con la mamá. Ujú. Y la mamá que lo Claro, baña ahí sí, vemos. y le deja unos mensajes allí cuando lo baña que vamos a ver. ¿Querés decirnos algo del Aviador? Sí, esa película que además tiene, a mí me gusta mucho, porque yo soy muy fan de Scorsese, entonces es difícil. Yo creo que esa película tiene una gran actuación de DiCaprio y efectivamente ahí se ven, porque ahí vos tenés como esas obsesiones, pero que a la vez de alguna manera sentís que eso lo llevó al éxito, ¿no? Y a Howard Hughes. Y de alguna manera, y después lo ves como solo, ¿no? Porque es como por momentos es como muchas películas juntas, ¿no? Un maestro como Scorsese puede hacer eso, ¿no? Es como la película del empresario exitoso, que maníaco, que hace lo que le pinta y logra ser exitoso en todo, los aviones, el cine, con todo. Después a la vez tipo solitario, se encierra, tiene ese problema que está como encerrado, queda barbudo y sucio. Después con esta muchacha después que genera. Es como muchas películas a la vez, ¿no? Pero ahí está asignado por el éxito. Es como es así y es exitoso. Sí. Porque en las otras no son personas exitosas, las otras que vamos a hablar. Sí. Estas condiciones de alguna manera no lo impulsan. Son condiciones que al contrario generan inconvenientes a los personajes, ¿no? Claro. Acá como forma parte de esa personalidad loca, ¿no? Que genera también tanta repercusión pública. Sí, citábamos ahí la primera escena esa, Sí. que cuando la mamá lo baña y le dice que puede contraer enfermedades, microbios, lo que fuera. Y eso lo deja asignado para toda la vida. Exacto. Hay una escena que es impresionante para mostrar todo lo obsesivo, que para mí es la escena o una de las fundamentales. Sí. Desde la perspectiva psiquiátrica de esta película, es en el baño. Él entra a un baño que está todo decorado en verde y se lava con agua caliente hasta que se sangra las manos, Sí, se lastima las manos de tanto frotarse. Y usa muchísimo papel para secarse porque, claro, se lastimaba. Y después cuando va a salir del baño, la puerta está cerrada y para salir tiene que girar el pomo de la puerta. No puede tocar la puerta. El tiempo del baño Entonces mira hacia atrás para buscar más papel y se había gastado todo el papel. El papel que quedaba era el que estaba tirado en la papelera en el piso, sucio. Entonces no había forma de que pudiera salir. Entonces en esa desesperación, después de haber cumplido con todo ese ritual del lavado de manos y etcétera, se queda paradito al lado de la puerta y cuando una persona entra al baño, él se escapa por la puerta que queda abierta. Pero marca perfectamente, ¿no?, el sufrimiento, ¿no? Sí, claro. Y después tiene en el auto las repeticiones de palabras y de frases, ¿no? Sí. Que, interesante la vida del tipo porque fue exitoso desde el punto de vista económico. Sí, claro. Desde el punto de vista cinematográfico hizo películas muy interesantes, como era fanático por los aviones, las primeras películas de aviones, del cine mudo. Exacto. Era bien obsesivo y exigente, tanto que una película que hizo que era muda, que creo que se llamaba Los Ángeles del Infierno, Sí. Cuando la película estaba hecha para estrenar, aparece el cine parlante. O sea, aparece la primera película con sonido, El cantor de jazz, con Al Johnson, un ruso pintado de negro para que cantara jazz, una cosa que solo los americanos hacen eso. Y
Y aparece esa película y el tipo filma toda la película para ponerle sonido. Se le agrega todo el sonido, un trabajo impresionante. Y después creo que era el dueño de Panam y de no sé qué, y metiendo plata en el cine, etcétera. Sí, exacto. Pareja con Sí, medio Hollywood. Sí. Muchísimo dinero. Bueno, pero ahí sin embargo, uno pensaría, ¿no? Claro, bueno, sin embargo con lo personal, ¿no? Decir eso. Claro. Bueno, son esas personalidades que como parte de cómo se integra, no sé, como parte del personaje. Es difícil, uno ve en las otras películas donde claramente es como, ¿no? Yo lo que decía recién, ¿no? Como, bueno, una contra, algo que tira para atrás, pero en este caso parece como que es parte no sé, del mito, es como raro, ¿no? Como uno lo ve el sufrimiento, pero a la vez ve que, no sé, de ahí después sale algo, ¿no? Es como, es raro. Sí. Entonces ahí lo plantean y DiCaprio además una actuación impresionante, sí. ¿no? Una actuación increíble. Es curioso cómo esa personalidad, es lo que no me cierra desde el punto de vista psiquiátrico, A ver. cómo esa personalidad con todas esas características tenía tanto éxito con las mujeres. Uno tiende a pensar que era por el dinero o por el poder, porque es difícil entender como Katharine Hepburn. Bueno, Katharine Hepburn está con él en la película, esta es la que lo apoya, lo sostiene, como que realmente hasta que ella se enamora de Spencer Tracy, otro actor de la época, muy buen actor, digo, y bueno, y lo abandona. Pero él tiene otras parejas, creo que Teresa Savagarner. Sí, el tema es que... Y una chica hasta una chica de 15 años. Sí. Yo creo que ese tema del poder, el dinero, eso siempre atrae. Porque es como pasa con los futbolistas, ¿no? Uno piensa en los futbolistas. Vos no vamos a nombrar futbolistas actuales, pero uno ve muchos futbolistas y decís, ¿no? Se le dan esa mujer, conquistan a esa mujer y decís, tipo que no sabe hablar, un espanto. Sí, tanta Operación Océano y Hughes andaba con una chiquilina de 15 años. No, en ese momento va a ser que no está mal. Depende. Y Ella lo engañó con la... Muchísimos. Dijo tenía 25. Pero esa es una escena interesante, esa del baño. Yo creo que vale la pena solo por sí misma. Y hay otra escena también que es cuando él va a una entrevista muy importante, que está en crisis económica la situación, y otro con el cual era su competencia en el poder, le da un vaso sucio para tomar. Esa escena está porque ahí notas el sufrimiento del obsesivo, ¿no? Exacto. Obviamente es una película que también arrasó con una cantidad de premios Oscar y premios por todos lados, ¿no? Sí. Ganó 5 premios Oscar: actriz de reparto, fotografía, montaje, producción, vestuario. Sí, a él no se lo dieron igual, es como que le estuvieron negando bastante. Sí. Creo que está de Revenant. Pero sí, se lo deben negar. A Scorsese se lo negaron. Es increíble, ¿no? Sí. Hasta de parte se lo negaron. También raro. Y tiene una que cuando hablamos de la rumiación, esta idea que siempre se repite y que vuelve, para él, o puede ser también un ritual, ¿no? Hay gente que decíamos que como parte del ritual, por ejemplo, reza o suma números o repite una frase. Él repite la frase "el camino hacia el futuro". Entonces la película termina repitiendo la frase "el camino hacia el futuro", ¿no? Sí. Claro. Bueno, yo creo un poco y relacionando un poco con eso, la película de Nicolas Cage, Los Tramposos. Esa película dirigida por Ridley Scott, es un director impresionante que ha hecho 2 millones de películas. Esos directores que siempre tienen una o 2 películas por año. Es un director que tiene como... Ridley Scott, esos directores que tienen como esas películas, viste, no sé, como Blade Runner, Alien, no sé, Gladiador. Esas películas que marcan épocas. Y después tiene 77.000 películas en el medio que nadie se acuerda. Pero esta la dirigió Ridley Scott, viste, es como rarísimo. Es raro eso. Sí, Los Tramposos como que no es el estilo de él. Y después tiene una que se llama Un Buen Día, sé que es una con Russell Crowe también y Marion Cotillard, una comedia romántica malísima, pero está. Pero después tiene The Martian, ponele, que es una que le pusieron Misión Rescate, creo, una con hace pocos años, ¿no? 2015, con Matt Damon, que es un peliculón. Es como claro, es como rarísimo. Es como que esas películas que marcan época son increíbles, y dices, esto es increíble, ¿no? Y después de repente mete en el medio que diría, bueno, te lo dije cualquiera, no sé, ¿entendés? Como no tengo una marca distintiva, que no es el mismo que dirigió Alien, ponele, o Blade Runner, que dirigió tal, ¿no? Esta buena idea,
O lo que Los tramposos. Los tramposos. Los tramposos me gustó mucho, es una muy buena película. Ahí porque el problema que él tiene, el toque que tiene, que es como un poco estas características, ¿no? El personaje que hace Roy, que es el personaje que hace Nicolas Cage, es un estafador, digamos, buen tipo, ¿no? Nunca daña a nadie, estafa a gente que quiere ser estafado, no es tampoco que engaña a gente. Pero ahí él tiene, y la historia va por el lado de que él tiene una hija que él no conocía y que se le presenta, ¿no? De su expareja, etcétera, y bueno, intenta como ahí tener un vínculo con ella, una gurisa de 14 años, para tener una vuelta de todo el caso al final. El tema es que esa película, ahí lo vemos a él como con todo esto, ¿no? El tema de si pisar dentro de la casa, ¿no? Con los pies descalzos, sí. El tema de la puerta, la cantidad de veces que cierra, ahí eso se ve bastante, los gestos que genera, que Nicolas Cage es como un actor muy, muy extrovertido, es ideal, ¿no? Para este papel, pero lo ves como le afecta eso, porque en el trabajo, ¿no? En un momento, él es medio agorafóbico, no sale, sí. pero le cuesta salir. Hay una escena muy buena donde están estafando él y su socio, que lo interpreta Sam Rockwell, que es el socio, están estafando a un tipo en la casa de él, y hay un perro medio molesto, ¿no? En la casa. Entonces la mujer, la esposa del tipo que están estafando, decide abrir la ventana. La ventana no, es como una puerta que da para el patio, para el fondo, ¿no? Uh-huh. Y lo abren así, con una puerta corrediza, y empieza como, y la película te muestra como eso, el polvillo afuera que va entrando, ¿viste? Y él se va poniendo como loco. Entonces es un momento de enorme tensión, no por lo que le genera a él, sino porque están estafando a una persona, tiene que firmar y el loco le empieza a dar como un ataque ahí, por ese polvillo que va entrando. Es lo que se llamaría la manía de limpieza, claro, la manía de la contaminación, ¿no? Exacto, y ahí sí tenemos de nuevo una explicación de lo que le pasa, porque bueno, está un poco traumado por su esposa cuando que lo dejó, estaba embarazada, él pensó que ella lo había abortado al bebé, que en realidad no. Entonces es como que también ahí vemos como ese trauma. Él va a un psicólogo, decide ir, psiquiatra, perdón, y ahí como que mejora con la hija, lo ayuda a él, entonces está como menos. Eso es lo interesante, que él decide asistir a un psiquiatra, él se automedicaba. Sí. Entonces prefiere asistir a un psiquiatra cuando la hija aparece en su vida. Exacto. Y ir a un psicólogo, digo, como que hay un esfuerzo personal, ¿no? Para salir de donde estaba metido. Y tiene esa se queda sin las pastillas, entonces llama, claro. Y cuando está, es como también, ¿no? Como ¿qué haces en esa situación? Porque además es complicado. Hay una escena que es muy buena, que él después quería ir a una farmacia para el fin de semana, precisamente, cuando estaba de viaje, no sé. Está como desaparecido y él no tenía más, se había quedado, se había dado cuenta, o no, se le caen las pierde la pastilla y no tiene. Y precisaba para el fin de semana, después igual podía pedir consulta. Pero uno se imagina como, claro, el tipo iba a la farmacia y no le dan bola a la farmacia, porque si no tienen una receta no te pueden dar nada. Y es como interesante esa situación de qué hago, ¿no? Es como el médico no me da corte, aquella una emergencia, es como estás en esa situación, no es que, viste, puedes llamar una emergencia, bueno, es como, bueno, ¿y qué hago, no? Sí. ¿Cómo se desencadena la angustia, claro, el sufrimiento y cómo responde con un ritual? Porque cuando a él se le van las pastillas, pierde las pastillas en la pileta, se pone a limpiar, es decir, compensa limpiando toda la casa, ¿no? Decir, como que la angustia sale por ese lado, ¿no? Que eso es lo que se llama los mecanismos de defensa, ¿no? Se defiende de la angustia o limpiando, ordenando, ¿no? Poniendo en simetría o lo que fuera que hace, ¿no? Claro. Sumando números o rezando, lo que sea. Es muy interesante. Sí, ahí se ve bien las reacciones de él, ¿no? Cuando el amigo tira un poco de comida en la alfombra también, hace una crisis de ansiedad terrible, ¿no? Sí. O también se ve esa agresividad que tiene el obsesivo muchas veces, cuando quiere que entren a la casa sin pisarle el piso, ¿no? Exacto. Que se quite los zapatos el amigo para entrar, y creo que es una película que muestra muy bien la. Sí, porque además lo ves a él sufriendo la situación, además quiere encarar con la hija que no sabía que tenía, y a la vez lo perjudica también el trabajo. Es como un problema por todos lados, ¿no? Porque
no es como lo de Howard Hughes, no, bueno, no sé, lo perjudica en su vida, pero bueno, igual, no sé, el trabajo le va bien. Pero como que esta situación él lo atraviesa a Roy, ¿no? El personaje de Nicolas Cage, como que lo atraviesa en todas las facetas, lo perjudican todas. No es que, bueno, él es obsesivo con eso y eso le favorece en algo, no sé, tiene una empresa de limpieza, no sé, cualquier cosa, no sé. Tiene una empresa de limpieza, Sí. ponele. No, él es estafador y de alguna manera eso también lo perjudica un poco en esa situación, ¿no? Como que lo ve. Y bueno, y el final es muy bueno, vamos a revelar el final. Es muy bueno, es medio tramposo, como pasa, bueno, como parte de la idea de la película, pero bueno, esos finales tipo Nueva Reina, que es medio, que uno diría, bueno, yo qué sé, lo voy a terminar de otra manera, no sé, no voy a criticar a Ridley Scott ni a Nueva Reina. No puedo. Un saludo No a me Bill animo. Licky, el que está del otro lado, ¿no? Donde hacían que esté bien Licky, pero... bueno, Flojo. Sí, el final de Nueva Reina, no sé por qué era Nueva Reina, pero no me gusta el final de Nueva Reina. El Nueva Reina había terminado, sí, tendría que haber terminado 3 minutos antes. Ahí con Darín perdiendo la plata, ahí tenía que haber terminado. Y era un peliculón. Después le dieron una vuelta tipo a los simuladores, que no sé. No importa. Son argentinos. ¿Qué sabré yo? Seguimos, ¿querías hablar? La que yo voy, no, la que para mí es hablar. la mejor desde el punto de vista psiquiátrico, también cinematográfico. Es una película inglesa, una comedia dramática que se llama Dirty Filthy Love, que la traducción sería algo así como sucio y mugriento amor, creo que la tradujeron así. Con Michael Sheen. Dirty, sí. Con un actorazo que se lo vio en Netflix, creo, con la serie de Master y Johnson, el Doctor Master. Yo la primera vez que lo vi a él fue yo lo vi en aquella película la primera temporada. Bueno, yo lo vi en la película con Fran Langella, que era Frost Nixon. También. Que le hacía de Frost, el periodista. Sí. Ahí lo recuerdo, lo he visto, después creo que tuvo Crepúsculo. Y ahora hace poco otras, es un actorazo. Sí, muy buen actor. Un poco desperdiciado, ¿no? Yo creo bastante. En la serie esta de Master y Johnson, que son los que hacen los primeros estudios sobre la sexualidad femenina y están ahí al borde de la ética y cosas por el estilo. Ya sé cuál es, sí, está bien. No la vi, pero vi algún capítulo, sí, ya sé cuál es. Sí, muy, muy interesante. Él es un personaje también de un tipo muy obsesivo, o sea que repite un poco el personaje. Lo interesante de esta película son 2 o 3 cosas. Uno es que yo creo que es la película donde mejor mostrado está el trastorno obsesivo compulsivo. Sí, total. Y no es casualidad. ¿Por qué no es casualidad? Porque el guión está escrito entre 2. Uno de ellos es Ian Palestone, que es una persona que tiene un TOC y un síndrome de la Tourette. Bien. De Shields de la Tourette, que es un síndrome mucho más complicado, con tics, y en los tics dicen malas palabras o hacen sonidos. Sí. Yo vi 2, 3 videos, quizás 4 más no vi. No es muy frecuente. Bueno, pero el tema es que el que escribe el guión, aporta los datos, era alguien que padecía la enfermedad. Claro. Entonces, le aporta un realismo que las otras no tienen. Las otras, uno ve el tono de comedia en Jack Nicholson, que es casi inevitable, sí, claro. O ve el tono casi de policial en Los Tramposos, sí. Con Nicolas Cage. Acá lo que le pasa es que a mí me gustó mucho la película. Es como muy dramática, ¿no? Como por momentos es como que te pones en su... creo que la única en donde de las que viví, digamos, de la que vamos a hablar, que donde realmente te pones en la piel del personaje, tal vez porque tipo común, yo qué sé. Pero digo, te pones en la piel del tipo y sufrís con él es la única en donde te das cuenta de la injusticia, ¿no? Que por ahí en la mirada, porque eso es muy difícil de lograr. Sí. Vos te pones en la piel de él y encontrás de alguna manera, ¿no? Esa mirada, te pones mal con él, como te sentís identificado a pesar de que no te pasa nada de eso, y sentís la injusticia que él debe estar viviendo, la escena final con esposa, digamos la ex esposa también, que es como terrible en ese sentido, y vos lo entendés al tipo, ¿no? Sí. Y se muestran con mucho realismo también, como decíamos,
las obsesiones y las compulsiones, ¿no? Claro. La primera escena ya él está en el baño lavándose las manos con agua excesivamente caliente, se está afeitando, y es lo que decíamos, ¿no? Que la familia te dice que eso en la mesa o en el baño, pero sobre todo en el baño donde se le complica la convivencia, ¿no? Entonces esa primera escena en el baño es notoria, que él se prepara para salir. Y después tiene escenas que al principio uno las vive como muy graciosas, por ejemplo, cuando viaja en el metro, que no puede salir, o en la escalera mecánica, que tiene que ir hacia adelante y después hacia atrás, que tiene ciertos rituales para moverse, que claro, imagínate, Londres creo que es una cantidad de gente atrás en la escalera y él agarrado de los pasamanos, no dejando pasar y yendo para atrás y para adelante, cumpliendo con su ritual, ¿no? En una escalera de 1 metro, de una cosa que provoca risa, ¿no? Pero los rituales están claros. Y las ideas obsesivas las transmite de una manera increíble en una escena con los amigos cuando les cuenta cómo él se sienta. Porque se sienta de una manera muy cuidadosa, digamos, y le preguntan por qué, y él ahí les empieza a hacer la idea obsesiva de que si se sentaba muy rápido podía tener un enclavamiento del cerebro y que ese enclavamiento iba para la silla y que podía seguir hasta el piso de abajo, derrumbarse el edificio. Digo, una cosa muy loca. Sí. Eso cuando lo llaman en la empresa, que él no quiere sentarse, no quiere sentar, después hay como un momento cómico porque es como rápido en el montaje. Está un buen rato para sentarse y cuando se sienta, corte y está parado hablando, ¿no? Como un rato en ese paro. Sí. Incluso cuando él explica el por qué sentarse con cuidado por temor a lesionar el cerebro, uno ahí encuentra, yo lo usaba para dar la clase de TOC, porque ahí encuentra todas las características de la idea obsesiva. O sea, el tipo la reconoce como ridícula, pero la reconoce como propia. Es a mí que se me ocurre esto, no me lo pone nadie de afuera, como claro, sucede en la psicosis, en la esquizofrenia. Es decir, se me ocurre a mí, ¿no? Claro. Y todo el desarrollo, es decir, es impecable. Para mí esa película es impecable. Es del año 2004. Y además muestra no solo el mundo de las ideas obsesivas, de las compulsiones, de los actos compulsivos en el metro o en el baño, sino que muestra también, mejor que las otras, el mundo afectivo, lo que claro, tú decías, ese mundo emocional de pareja, ese sufrimiento y ese hasta no entender qué es lo que está pasando, no entender las consecuencias de su trastorno, ¿no? Exacto, sí. Eso lo que más me sorprendió de la película fue eso, cómo uno puede sentirse identificado en el personaje, conociendo lo que le pasa y a pesar, ¿no? Esa empatía, porque siento que las demás, mejor o peor calidad de la película, no importa, pero en cómo van planteando uno, bueno, encuentra los rasgos, pero no sentís como una empatía por los personajes. En todo caso te pueden importar, no sé, Nicolas Cage te puede importar porque, bueno, a ver si logra la estafa y eso no le complica, pero le podría complicar eso, como le podría complicar que, no sé, que lo descubra, no sé, cualquier cosa. Pero en el caso donde realmente uno siente, viejo, pobre de verdad, ¿no? Y la película te muestra también la incomprensión de los otros personajes de la obra, ¿no? Uh-huh. Que en otras películas por ahí no se ve el obsesivo peleando con sus ideas y peleando con sus rituales, pero claro, con sus compulsiones. Pero acá se ve el otro, uh-huh, la ignorancia y la incomprensión de la enfermedad. Yo creo que es una película con un cuidado impecable en la presentación del caso clínico, y creo que tiene mucho que ver con quién la escribió y eso, pero es impecable la presentación del caso clínico, sin exageración, y sin burla, porque cuando provoca la sonrisa o provoca la cosa más irónica, no es por burlarse del personaje, es por la tensión y la ansiedad que la situación desencadena. Entonces uno se ríe, pero no es una falta de respeto, ¿no? Yo creo que es una película que
todo lo que quieran saber que es un TOC tendrían que ver. Bien. Si se puede, si cuesta conseguirla, digo, no quieren complicarse en conseguirla, está en YouTube, subtitulada y completa. Digo, porque yo la pude ver ahí. Me fijé, estaba completa y subtitulada. Así que el que le interese, digo, no está en calidad Blu-ray, no está en la calidad que está, pero, bueno, pero sirve, se ve para bien. ver el personaje, claro. Se ve bien, es interesante, digo, porque se tiene que complicar mucho el buscarlo. Y otra escena interesante que aporta sobre es al final cuando él hace el esfuerzo y se integra a un grupo de terapia. Por recomendado por esta otra muchacha, ¿no? Ah, está, que hay allí otros pacientes y les hacen unas terapias de tipo cognitivo-conductual o más conductual, de modificación de conducta, digo, la sobreexposición al barro, que estén ensuciándose, sí. ¿no? Eso en un tiempo... Después la cara, sí. Cuando hablemos de terapias y de tratamientos y de abordajes en un próximo programa, vamos a hablar de estas terapias, ¿no? Que es una sobreexposición parecido a lo de la naranja mecánica y alguna cosa de eso, ¿no? La tensión de todo el grupo para tolerar, creo que son 5 minutos con barro, ¿no? En las manos. Y acá podemos enganchar con otra película, si te parece, porque esta reunión grupal sobre el final o avanzada de la película nos recuerda a Toc Toc. Toc Toc. Exacto, obviamente que es argentino. Y ahí se ve, digamos, como un compendio de todos los tipos de las situaciones, como de las distintas, y que de alguna manera están justificadas, ¿no? En algún punto, sí. Porque cuenta su historia de vida. Quiero decir algo de la película, pero lo tengo que decir, porque uno trata de acá de como de utilizar las películas como ejemplos para esto, más allá de la calidad de las películas, pero tengo que decir esto, que la película me pareció muy repetitiva, perdón, pero esta es el ejemplo de cómo no trasladar una obra de teatro, de cómo no se debe trasladar una obra de teatro a una película. Pero que llega un punto en el que ya entendí que la tipa repetía todo. De acuerdo. 45, dura 1 hora 40, viejo. No puede ser, ya entendí que la pendeja repetía lo mismo todo el tiempo. Basta, pasa otra cosa. Sentí que era como todo muy repetitivo. En un momento dije, bueno, viejo, ¿y acá en qué avanza? Y no avanzaba más. Perdón, necesitaba expulsarlo de mi organismo. Yo vi la obra de teatro Bien. en Buenos Aires. Bien. Con estos actores de primera línea que tienen los argentinos, Sí, y claro. me pareció brillante. Sí, claro. Después vi la obra de teatro acá en Uruguay, estaba bien, y la película. Y lejos, la obra de teatro argentina era la mejor. Lo que tiene es que es para hacer reír. Yo creo que la idea, habría que preguntarle al productor, más que al director, cuál era la idea. Está armada como para que la gente se ría. La obra de teatro es para que la gente se ría. No, y la película también, en teoría, ¿no? Pero conozco gente que se ríe igual. Conozco a alguien cercano que no voy a nombrar para que no exponer públicamente a alguien que se rió con esta película. Prefiero decir, no sé, que estuvo en medio de la delincuencia, no sé, robó algo, antes que decir que se rió con esta película. O sea, tengo mis códigos. Y realmente se rió y dijo, ¿cómo te reís de esto? Pero bueno, yo creo que era más gracioso, un chiste, no sé, de un ucraniano que le curaron la familia. Me parecía más gracioso ese testimonio que la película esta. Pero no sé, pero bueno, veamos lo positivo, gente. Ondas positivas, como este podcast quiere emanar. Sirve para ver todos los casos que acá juntan, es como un compendio. Un zoológico, donde juntas los distintas variedades. Te da un resumen de todo. Bueno, este es el sector mamíferos o serpientes. Entonces, es un zoológico donde juntas todas las variaciones. Exacto. ¿no? Y ahí lo ves bien, reflejado, repetido por si te olvidaste. No hay forma de errarle. Es como querés tener una prueba, ¿viste? No sé, te da psicología y querés tener como la idea clara. Bueno, y con esa vueltita de tuerca final que está interesante. ¿no? Igual se veía venir un poco. Sí. Yo por lo menos, capaz que porque soy muy inteligente, no creo. No me sobreestimo mi inteligencia. Cuando la vi, la primera vez, obvio. No, bueno, claro. No vi venir el final. Claro, capaz que estaba tan metido en la obra y viéndola con ojos tan psiquiátricos, digamos, viendo, ¿no? Sí. A ver, es lo que uno hace, como siempre, ver si la conducta corresponde con la realidad clínica. Entonces, si está bien, no, esto está mal, porque un obsesivo no hace esto, no hace aquello, ¿no? Claro. No llega tanto, o esto otro. Es decir, estaba mirándola con ojos clínicos, digamos, entonces no esperaba el final. Bien.
Final interesante, digo, está bien, ingenioso. Está bien, sí, obvio. No, a ver, pero ahí está el ingenio de la obra original, digamos, que es francesa, ¿no? Sí. La obra original más que propiamente quien perpetró esta película, ¿no? Pero está en Netflix y supo ser exitosa, así que obviamente. Sí. Así que bueno. Pero está bien, pero sirve justamente, volviendo al tema, sirve para reflejar un poco eso. Tiene es como un greatest hits de todos los tipos de trastornos que se pueden ver, porque todos los personajes tienen un trastorno distinto y bien claro y bien notorio, entonces sirve como para entender eso, ¿no? Sí. Bueno, y ya pasamos a la última, Argentina, que esta también la vi. Está en YouTube también esta película. Si la quieren ver, traten de no, pero... no, es una película con Suar. El día que me amen. Tienen que ir todos presos acá. Daniel Barone, Suar, tiene que ir preso, todo. Yo quiero acá mucho búsqueda desapercibido, pero acá nadie habla de esta película, viejo. Nadie fue preso por esta película. El día que me amen, que Suar interpreta a alguien que no puede salir, tiene un poco de agorafobia, que en realidad, no, ¿cómo se dice? Agorafobia, Agorafobia. Y no sale de la casa por un trauma de chico, de la madre que lo abandona, pero bueno, es Suar mirando el vacío, no hay chance. Y está Jorge Marrale, que es el psicólogo, que siempre hace psicólogo, ¿no? Porque después lo vi en aquella serie también en Argentina, que estaba hacía de psicólogo, y como que le intenta ayudar, ¿no? Y es como le cuesta salir. Y ahí viene Leticia Breiche, que es como una amiga de la infancia, Mara, el personaje que se fue de chica, eso un poco lo traumó, la madre lo abandona, entonces ese trauma. Y eso, como que él no puede salir, entonces que ella vuelve ya grande, y como que un poco lo ayuda, bueno, la tira, no sé. Pero bueno, imposible. Suar, tipazo y muy gracioso. Mejor olvidarla. Olvidémosla. El día que me amen a mí. Citémosla, pero olvidémosla. Pero bueno, trata que se da una idea. Es un poco lo que ya hemos visto en otras películas, digamos, ese tema del y bueno, sale y le va mal y después vuelve y tal. Sí, yo no gastaría más saliva en esa película. Bueno, pero yo quiero comentar porque la vi y necesito sacar esto de mi sistema. Ahí necesitamos el Alfredo Casero, lo banco Alfredo Casero, porque es el mismo personaje que hace siempre Alfredo Casero, pero bueno. Ya está. Listo, lo dije. Yo citaría, pero simplemente por citar algunas películas de la historia del cine, digamos, que se refieren a esto, al tema, porque son personajes que tienen chispazos de TOC o que son un TOC, pero una personalidad obsesiva, y colaboran con el concepto para que la gente entienda, ¿no? Una es La extraña pareja, que es una comedia, es una obra de teatro de Neil Simon, o sea, con años en Broadway, en cartel, que en el 68 Jack Lemmon y Walter Matthau la hacen película. Uno de los personajes es un amo de casa, digamos, ordenado, meticuloso, con toda esa la manía de la limpieza, etcétera. Y el otro con quien tiene que convivir circunstancialmente es, como si vulgarmente, un despelotado, de tipo descontrolado, que no, bueno. Y se produce el choque entre las dos. Claro, ahí la comedia funciona para el contraste. Ahí funciona la comedia con dos comediantes de primera línea, ¿no? A mí me gusta mucho Jack Lemmon. Después hay otra por allí perdida que se llama Socios y Sabuesos, que es una película de 1989, que es de las primeras, con Tom Hanks. Tom Hanks. Sabuesos se llama por el perro. Es un detective que se tiene que encargar de un perro. José María y una cosa, y Pedro Alfonso. Y la otra, que no sé si eso no es, porque esa la vi en el cine hace mucho tiempo, es una película del año 1991, un policial que trabaja Julia Roberts. Se llama Durmiendo con el enemigo. Y Julia Roberts en el inicio de la película tiene un marido que es un obsesivo. Entonces la obliga a colgar las toallas simétricamente, tiene todos los guardados, las cosas en la cocina, en el baño, y llega a ser violento, y se transforma en un policial bastante violento para la época, pero el personaje del marido arranca como un obsesivo, con los rituales obsesivos. Después
se pierde. Pero digo, para citarla, Bien, porque está alguna Julia más que- alguna Roberts, opción más, sí. de los 90, Puede pero no la recuerdo exactamente, pero... Puede recuerdo- servir con alguna más, digamos, con Ah, ganas. No, lo que mucha gente va a haber visto es en el cable Monk, Ah, que es claro, un la detective. serie. Gran serie, me gusta mucho. Una serie, sí, fíjense que curioso, se emitió de 2002 a 2009. 8 temporadas. O sea que unas Muy cuantas exitosa. temporadas, sí, sí. Funcionó muy bien y eso que era, creo que era canal de cable, no era uno de los canales importantes, digamos, de Sí, Estados Unidos, y funcionó muy bien. Sí, Tony Shalhoub, que es un gran Tony comediante, Shalhoub. además él, Ah, y ahí se ve todas esas él es un detective muy inteligente cuya esposa muere en una explosión puesta, digamos, que en teoría es para él, ¿no? Era para él, que él era policía. Y la culpa. Claro, entonces él era policía, ¿no? Y ella muere en esa explosión, que le ponen una bomba en el auto, la serie empieza así, y él eso obviamente lo está enfermo, y eso lo hace alejarse de la policía, y tiene como una especie de licencia medio eterna, no Sí. sé, y entonces se dedica a ser detective privado, ayudante a la policía, y tiene como ayudante una enfermera, es verdad, cada capítulo tiene un poco esas obsesiones que él tiene, que son muy interesantes porque hay capítulos donde se maneja un poco más humorísticamente, ponele, esas obsesiones, y en otros te genera cierta emotividad, ¿no? Porque es como, bueno, él, no sé, quiere llegar a atrapar a por ejemplo, en un capítulo persigue a un sospechoso, se les escapa, pero a él se le escapa porque, no sé, está sucio el piso o algo, que porque no cumplir. puede, y pues la frustración de él, y se indigna y se pone mal, porque por culpa de eso no puede atrapar a un sospechoso, por Está ejemplo. la culpa dando Pero vueltas. hay capítulos más humorísticos. Sí. Esa serie muestra todo eso y muy buena. Además Sí. es muy interesante. Es una serie que ganó varios Emmys, Sí, sí. reiteradamente, o sea que fue algún muy valor le vieron. Exactamente. Sí. Y después, para terminar, digo, la última que Sí. tengo es una perlita, ahí No, una claro. una que se llama Profesor T, que es una serie belga que también la dieron en el cable, que se bien. hizo del 2015 al 2018. Bien. O sea que es bastante reciente. Sí. Y es similar, en el sentido que es un asesor de la policía que al mismo tiempo es un profesor en una universidad en Bélgica. Bien. No sé si existe la universidad Antwerp University, ni idea. No. Ni idea. Entonces él cumple la doble función y también tiene un TOC. Bien. Un dato Interesante raro. ahí, como algo para decirlo que verlo. Ah, Hazme el diferente de la reunión con amigos. Sí. Y decir, bueno, viste serie belga de un profesor con TOC, no sé cuál. Profesor T. Bueno, muy bien. Bueno, muy bueno, ¿eh? Realmente hemos podido aprender, hay que fijarse cada uno en lo que tenga. Lo que tiene de obsesivo. Exacto, hasta dónde llega y si llega a estos niveles. Así que bueno, muchas gracias por haber estado en un nuevo episodio de podcast. Y bueno, nos reencontraremos entonces con un nuevo episodio la semana que viene. Saludos para todos. Chau, chau. Saludos, nos vemos.